Para comprender los parámetros de acotación podemos observar, por ejemplo, una pieza ya acotada, que es la que realizamos en el ejemplo anterior. En esta imagen acotada podemos observar que los elementos de acotación van a ser, por un lado, el texto de cota, la línea de cota, perpendicularmente a ellas la línea auxiliar de cota, y después observemos que la línea auxiliar de cota se prolonga una longitud a partir de la línea de cota, y la línea de cota también a partir de la línea auxiliar de cota se prolonga una longitud. La proporción que vamos a elegir, como se puede observar en la presente figura, sería que, elegido una altura de texto, la extensión de línea auxiliar de cota, que nos aparecería como extensión overshoot, o la extensión de la línea de cota, que aparecería como din overshoot, tengan la misma longitud que la altura de texto. La línea auxiliar de cota, esta longitud, la vamos a tomar aproximadamente unas 20 veces la altura de texto. ¿Dónde se puede acotar todo esto? También vamos a ver que hay una flecha y que esa flecha tendrá que tener un tamaño determinado. Se puede editar cota a cota, es decir, nosotros si seleccionamos una cota, supongamos por ejemplo esta cota, nosotros en ella podríamos, por ejemplo, aumentar la dimensión de la línea de cota. Observemos cómo se prolonga la línea de cota hacia el exterior según vamos clicando sobre este parámetro. Vamos a tomar la altura de texto, que es 4 milímetros, pues el mismo valor, 4. De forma similar, la línea auxiliar de cota, extensión overshoot, podemos prolongarla. Observemos cómo se prolonga. También su valor va a ser igual a la altura del texto. La extensión, la línea auxiliar de cota, aparece como extensión line, cuyo valor va a ser aproximadamente 20 veces la altura de texto. Es decir, si la altura de texto tenemos 4 milímetros, 20 veces serían los 80 milímetros que nos aparece aquí como la extensión de la línea de cota. El texto va a ser Arial y la altura de texto va a depender de la escala que estemos trabajando. Es decir, la altura de texto, si estamos trabajando a escala 1 a 1, para que nos salga con una altura de texto de 2 milímetros, tendría que ser una altura de texto de 2 milímetros. Pero si la escala es un medio, entonces el factor por el cual queda dividido la escala, es decir, 2, sería el factor multiplicador sobre la altura de fuente. Es decir, si en escala 1 a 1 la altura de fuente es 2, a escala 1 medio, la altura de fuente sería 4. Si fuera a escala 1 tercio, sería 6, y así sucesivamente. 1 quinto, pues sería 10, y así sucesivamente. Es decir, por lo que se divide la unidad para tener una escala de reducción, después lo que se multiplica la altura de texto que vayamos a utilizar en los parámetros de acotación en draft. Bien, como vemos, esto se puede modificar cota a cota, pero no obstante se hace de golpe si nos vamos a editar, preferencias, vemos que aparece un icono porque estamos en el espacio de trabajo draft, y este icono, si clicamos sobre él, nos vamos a textos y cotas y observamos, estamos trabajando con unas dimensiones para escala 1 medio. Luego el tamaño de fuente, en vez de ser 2 milímetros, tendría que ser 4. Observemos que el tamaño de la línea de extensión son 20 veces la altura de texto, 80. La extensión de línea de cota sería igual a la altura de texto. Cota más allá de la línea de cota sería la dimensión overshoot, que
le hemos dado, sería lo que se prolonga la línea de cota a partir de la línea auxiliar de cota, que va a ser coincidente con la altura de fuente. El estilo de flecha va a ser flecha, y el tamaño de las flechas va a ser aproximadamente algo superior a la décima parte de la altura de texto. Es decir, si la altura de texto es 4, la décima parte sería 0,4, entonces vamos a colocar entre 0,5 y 0,6, con lo cual nos queda un tamaño de flecha que es visible sin problema ninguno. El espaciado de texto suele ser la mitad de la altura de texto, en este caso va a ser 2 milímetros. Bien, hecho esto, cuando nosotros vamos a acotar, independientemente en nuestro espacio, aquí nos va a aparecer este parámetro que corresponde al grosor de la línea de cota y de la línea auxiliar de cotas. Tomaremos siempre un píxel. Aquí tendríamos la altura de texto y esto sería el color que va a tener la línea de cota. Así vamos a borrar, por ejemplo, una de las cotas, la dimensión 15, por ejemplo, vamos a eliminar, y vamos a observar que cuando acotamos ese elemento, aquí habría una línea auxiliar, recordemos cómo se acotaba, siempre en la dirección del eje Y, capturaríamos este punto, no sabemos en qué plano estamos acotando, sí, estaría correcto, en este plano, en este punto, y ya tendríamos vamos a observar mejor la acotación. Y estamos observando cómo se ha producido la acotación con una altura de texto de 4 milímetros, tamaño de flecha 0,6, y todo esto correspondería a la última dimensión, la 15. En la 15 podemos ver las propiedades. La distancia acotada es 6. Esto corresponde a la distancia, el valor 60 milímetros, mientras que las propiedades de las dimensiones las tenemos aquí. Tamaño de flecha 0,60, tipo de flecha, número de decimales, dimensión overshoot, que es la dimensión en la que sobrepasa la línea de cota a la línea auxiliar de cota, sería esta longitud. Extensión line correspondería a la longitud que habría de la línea auxiliar de cota, y el ancho de línea, que es un píxel, que coincidiría exactamente con el valor que tenemos aquí en la parte superior. De esta forma podemos acotar automáticamente sobre la vista isométrica para posteriormente estas cotas lanzarlas sobre la vista correspondiente.